Hola, estoy de vuelta. Seguramente van a escuchar por ahí a mis vecinos haciendo bulla y estas cosas. No sé, me imagino que están estresados por el tema de estar encerrados en la casa. Eh, Dejémoslos ser felices y nosotros sigamos con lo que nos compete. Ya sabemos que es un conflicto, ¿cierto? Ya sabemos que es un conflicto dramático. Ya sabemos cómo construir un conflicto dramático a partir de tres verbos: querer, poder, deber, ¿cierto? Fácil hasta ahora. Vamos a complicar un poco más la pita y vamos a hablar acerca de los personajes que ejecutan esas acciones que generan conflicto. ¿Listo? Entonces, les tengo que contar de eso que, bueno, hay distintos tipos de personajes. Recuerden que siempre los clasificamos de acuerdo a su rol dentro del conflicto que le planteamos a esos personajes. ¿Cuál es el conflicto que tienen que ayudar a resolver o ayudar a volver más complejo? ¿Listo? Entonces, recuerden que los personajes son los que ejecutan las acciones dramáticas y por eso tenemos a un protagonista que es quien tiene la mayor carga dentro de ese conflicto dramático, es la persona que básicamente va a enfrentar ese conflicto dramático. Mm, ¿Qué pasa con esto? O sea, algunos dicen que le decimos protagonista porque es el primero que se muere, entonces, ojo, no confundir con el negrito que se muere siempre de primeras. Sí, chiste de malo, pero hay que aclararlo. Recuerden que estamos hablando de la carga dentro del conflicto. Tenemos también un antagonista y ese antagonista es básicamente pues la persona que va a estar en contra del protagonista. El protagonista tiene que resolver el conflicto que se le plantea. El antagonista es el personaje que va a hacer hasta lo imposible para que este protagonista no logre su cometido. Y vamos a tener además personajes secundarios que pueden estar a favor o en contra del protagonista, ¿sí? Y que van a ser personas que van a ayudar o van a entorpecer el logro de ese objetivo, de resolver el conflicto. Mm, Aquí tenemos que determinar esto en función de qué tan importante es cada personaje. Insisto de nuevo, tenga en cuenta el conflicto. A ver si de pronto esto nos ayuda un poquito. ¿Se acuerdan de este man? Fácil, ¿no? Ok, ¿qué pasa con ese man? El tipo tiene un conflicto, ¿cierto? Y es el protagonista de la historia, ¿sí? El tipo quiere vengar la muerte de sus padres, tal vez puede, bueno, pues, si descubre quién fue el que mató a los papás, no nunca se resuelve al fin si supo, si no supo, bueno, depende del cómico de la película que vea. El tipo quiere vengarse de la muerte de sus papás, pero no debe. ¿Por qué? Porque no es la policía, no es el sistema judicial de Ciudad Gótica, no es una autoridad competente. Sí, solo es un niño rico malcriado que no importa. En este caso, este señor es el personaje principal. Ese personaje principal tiene una serie de antagonistas, tiene enemigos, ¿cierto? Pero además de eso, hay otros personajes secundarios o que son parceros de él o que son parceros de sus enemigos que también van a ayudar o van a perjudicar a este señor en el logro del objetivo que tiene, que es resolver su conflicto. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver esto un poco con más detalle? De pronto lo que viene nos ayuda un poco más. Y es que dependiendo del tipo de historia que nosotros tengamos, vamos a tener un conflicto fuerte, un conflicto débil, pero además de eso, dependiendo de lo que pase con esos personajes, si son principales, secundarios y todo el cuento, eso también nos define un poco la estructura de la narración, es decir, cómo vamos a contarle a la gente lo que pasa en nuestra historia a partir de ese conflicto primero que establecimos. Entonces vamos a ver, hay muchas estructuras narrativas que también nos ayudan a definir el conflicto a partir de los personajes que tenemos. Una de las más comunes se las voy a contar en este preciso instante y seguramente la han visto un montón de veces. Entonces tenemos un personaje A, que es el protagonista, que usualmente es un inútil, es un bobo, es un torpe, chiquito, bajito, que se va a enfrentar contra un antagonista que es B, y ese B sí es grandote, poderosísimo, no sé qué, sí, una amenaza terrible. Pero lo que pasa es que A usualmente tiene
dos amigos por lo menos, ¿sí? Iguales de torpes, de chiquitos, de bajitos, ¿no? Que le van a ayudar a enfrentarse contra el antagonista, o sea, B, usando ¿qué? Un poder mágico E. Este tipo de esquema narrativo seguramente puede que lo hayan visto, no sé, en clases con Natalia Montejo, si han visto ya clase con ella, o están en el árbol rojo, o si han visto clase con alguno de los profesores del área de lenguaje. Esto lo estudian mucho ellos, o sea, cómo establecen estructuras narrativas que funcionen, o yo cómo puedo encontrar la estructura o el esquema narrativo de una historia cualquiera a partir de estas fórmulas. Tengan en cuenta que básicamente estas, sí, son fórmulas, es decir, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, ¿sí? Y son trucos que uno puede tomar para crear sus propias historias. Pero veamos esta fórmula que acabo de describir acá y veámosla con un ejemplo concreto. Sí, Harry Potter, bajito, chiquito, bobo, el consentido de la maestra, ¿no? Harry Potter debe enfrentar a este señor. Sí, el tipo no es que quiera realmente, ¿no? O sea, no quiero, tengo miedo, ¿no? Pero tiene que enfrentar a este señor, Lord Voldemort, ¿cierto? El antagonista. Pero resulta que el protagonista, Harry Potter, tiene otros dos amigos que son igual de bobos, de torpes, de nerds, ¿no? Débiles, bajitos, chiquitos, que le vayan a ayudar a luchar contra el antagonista con ayuda de ¿qué? Espectro Patronum, o como se diga eso, ¿sí? Un poder mágico. ¿Van viendo cómo se aplica esta fórmula? Es una fórmula de muchas que pueden encontrar, pero lo chistoso de esta fórmula es que se repite y se repite. Me voy a ocultar un ratico para que, no me interesa, me voy a ocultar, para que se den cuenta. Mire, es lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bobos, bajitos, no sé qué. No, pues sí, se ven como los más cool de la clase y esas cosas, pero si se acuerdan de eso, o sea, se lo tendrían que haber visto alguna vez. Por lo menos no esa serie, sino otra. Ahora, ¿se acuerdan de esto? Mire que es el mismo esquema. ¿Se acuerda de esto? Mismo esquema. Mire cómo esto me permite construir historias que se parecen de una u otra manera. Hay otras maneras de aprender esquemas narrativos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, a mí me hablaban, por ejemplo, de las tragedias griegas. Pero eso sí, cuando me hablan de las tragedias griegas, no estoy hablando de estos manes. ¿Sí? Estoy hablando de, por ejemplo, Edipo Rey. ¿Sí? Un señor que es gobernante de una ciudad, estado en Grecia, que sin saber mata al papá y se casa con la mamá. ¿No? Genio. Este tipo de estructuras narrativas, de esquemas narrativos, también se repiten y se repiten y se repiten y se reencauchan. Por ejemplo, Edipo Rey, sí señores, es el Rey León, la misma vaina, ¿sí? Un leoncito que cree que mató al papá y que termina casándose con, bueno, no con la mamá, pero con una leona muy parecida a la mamá cuando crece, ¿no? Entonces, mire que poco a poco, a pesar de que hay ciertas diferencias, el esquema narrativo es el mismo, lo único que cambia es el contexto. Aquí estoy en Grecia, aquí estoy en África. ¿Mm? Cambiamos el contexto de esas estructuras. Otro ejemplo, otra tragedia griega también escrita por Sófocles. Antígona es la historia de una mujer que se revela ante su gobierno, su sociedad. Es una mujer obviamente pues como una posición muy alta, pero es mujer. Y se revela porque hay una persona que muere, esa persona que muere había sido declarada como persona no grata en esa ciudad, pero ella insiste en que esa persona se merece un entierro digno a pesar de que las leyes de esa ciudad lo impiden y que los dioses que gobiernan esa ciudad o que asesoran a quienes gobiernan esa ciudad lo impiden también. Entonces ella se revela y toma la decisión de enterrar a este personaje aunque le cueste la vida. ¿Cómo se reencaucha eso? Por ejemplo, entre muchas otras opciones, esta que es muy reciente. Lástima que están cerrando los cines porque estaría bueno ir a verla. Además que es puro kung fu mal. Mire cómo se va repitiendo los esquemas.
También hablamos, por ejemplo, de esquemas clásicos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Shakespeare, entonces Hamlet, Otelo, bueno, todas las obras que él escribió, pero tomemos Hamlet, ¿cierto? Y vamos repasando. Conflicto dramático, ¿sí? Un hombre quiere vengar la muerte de su padre, pero no debería, pues porque la mamá está involucrada, embarrada, ¿no? Matar a la mamá. Pero además de eso, Hamlet simula estar como medio chifloreto, porque a partir de eso es que empieza a construir su venganza. ¿Y eso a qué se parece? Pues también hay que estar algo frito para no vestirse de murciélago y salir a acabar con todo el mundo. Pero miren cómo todos estos esquemas de una u otra manera se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Consejos, lean tragedias griegas, lean a Shakespeare, lean un montón de materiales que les puede servir. Busquen también apoyo en el área del lenguaje de pronto pues, para saber como más sobre esquemas narrativos, si es que les interesa saber más sobre esto. Lo que realmente quiero con esto es que entiendan cómo un personaje yo lo puedo clasificar dependiendo de su rol dentro del conflicto que yo establecí, si quiero, puedo, debo, ¿sí? Y además de eso, mmm, cómo esta interacción entre estos personajes también me permite crear esquemas de narración que usualmente se repiten y se repiten y se repiten. Y básicamente lo único que hace uno para generar algo de novedad frente a estos esquemas de narración súper clásicos y súper básicos es cambiar el contexto, bien sea quiénes son los personajes principales o en dónde están o en qué época viven. Pero básicamente lo que hago es retomar esos esquemas. Ahora bien, supongamos que ya tengo más o menos claro quiénes son mis personajes y cuál es el conflicto al que los voy a enfrentar. Pero entonces yo, claro, de un solo conflicto no vivo. O sea, yo tengo que contar una historia porque como ustedes les enseñaron en el colegio, toda historia tiene inicio, nudo y desenlace. Y entonces, ¿cómo hago eso? ¿Mm? Vamos a ver un poco más detallado ese cuento del inicio, nudo y desenlace y vamos a hablar acerca de cómo construir ese conflicto en un párrafo para tener esa idea súper clara. Eso es lo principal que usted tiene que tener. Luego vamos a hablar acerca de un argumento, de cómo usted me cuenta toda la historia desde que empieza hasta que finaliza. Cómo usted tiene claro eso después de que tenga su conflicto ya claro. ¿Mm? Y además de eso, vamos a ver algunos truquitos que nos van a determinar si esta historia es poderosa, es fuerte, es sólida o si no está tan chévere. Nos vemos en el siguiente video.